Este drama comienza en una Corea del Sur alternativa, donde los monarcas todavía gobiernan y donde vemos que los gobernantes aún compiten por su estatus y título. Ji-woo es una joven que pertenece a una familia de alto estatus, y ella es una joven muy inteligente y sobresaliente, pero en el colegio vemos que no la tratan del todo bien porque ella no pertenece a la familia real. Incluso la madre de ella no era nadie importante, así que ella es muy menospreciada, lo cual hace que Ji-woo crezca con una coraza y la hace ser bastante arrogante. En la actualidad, ella maneja una empresa que se dedica a la moda, pero vemos que no le va tan bien como ella quisiera, aunque ella resulta que es bastante ambiciosa. Vemos que un día ella es invitada al cumpleaños del príncipe heredero, y aunque no le agrade ir, ella piensa ir para llamar la atención. Por otra parte conocemos al príncipe Jian, el cual parece ser todo un rebelde y algo sanguinario, y a este no parece interesarle ir al cumpleaños del príncipe. Ji-woo va al palacio usando una ropa bastante inadecuada, sin embargo ella roba las miradas de todos y la ropa que usa se agota de lo bella que se ve ella. Sin embargo la gente se encarga de hablar mal de ella por su legado, dejando de lado todo lo que ella es, la cual la hace enojar mucho a nuestro protagonista. Incluso a su hermano la molesta esta, pero Ji-woo sabe defenderse con su mal carácter. Llega la hora de la comida y conocemos al príncipe heredero, que es el sobrino de nuestro protagonista Jian, y ahora regente, y a su cuñada, la reina madre, la cual parece ser bastante seria y no quiere nada al príncipe Jian, el cual llega a la fiesta también vestido de una forma bastante informal. Ellos tienen algo de rivalidad, pero el príncipe Jian no se deja molestar por ella. La reina madre prepara a su hijo para el trono celosamente, mientras el príncipe no tiene nada en contra de su tío. También conocemos al ministro Min, que tiene una muy buena relación con Ji-woo y está del lado del príncipe Jian. El príncipe le dice a él que debería buscarse una esposa, ya que a él la reina madre también le buscará una. Y de esta forma, él tendrá que irse del palacio y dejar de ser regente, con lo que el ministro tendrá la responsabilidad del palacio hasta que crezca el príncipe. Y vemos que Jian finalmente se cruza a Ji-woo, la cual estaba en una parte del palacio donde no debía. Ella trata de irse ilesa, pero él le pide su nombre y le dice que solo la dejará irse porque es su ex compañera. Ella se sorprende, pero vemos que pasa un accidente y una parte del palacio se está incendiando. Él le dice a Ji-woo que no se acerca al lugar y se preocupa por su sobrino. Y también parece recordar la muerte de su hermano, que al parecer murió en un incendio. Vemos que llega la reina madre y abofetea a Jian frente a todos, lo cual también sorprende a Ji-woo. Esta le reclama a él por atentar nuevamente contra su familia y el príncipe heredero. Pero vemos que el príncipe está bien y nada tenía que ver con Jian todo esto. Ji-woo se va del palacio, algo enojada, ya que a ella le cae bastante mal Jian, ya que ellos se conocían desde antes, ya que estaban en el mismo colegio, donde Ji-woo era despreciada por su estatus, mientras que los monarcas tenían todo. Ellos dos ya habían tenido una discusión por esto, y a Ji-woo no le cae nada bien él. Por su parte, la reina madre visita al príncipe Jian para disculparse por todo lo que pasó, pero vemos que ellos terminan discutiendo, pues ella obviamente no lo quiere a él como regente y le pide a este que se case. Jian está un poco cansado de la realeza y él recuerda cómo su padre también lo dejaba de lado, para que él no interfiriera con su hermano el príncipe heredero, con lo que Jian no ha sido más que un simple adorno en el palacio. Por otra parte, Ji-woo también está siendo obligada por su padre a casarse, y lo peor de esto es que su padre le consiguió a ella unos pretendientes que no sirven para nada, lo cual la hace enojar mucho a Ji-woo, porque ella sabe que él quiere deshacerse de ella y que su hermanastro y cuñada también quieren hundirla. Ji-woo está muy molesta y a ella se le ocurre buscar ella misma un candidato de su altura para casarse, pero ella no encuentra a nadie que sea importante y guapo. Así que finalmente se le termina ocurriendo casarse con un hombre muy guapo que ella conoce, o sea, el príncipe Jian. Su asistente le dice a ella que está loca, pero Ji-woo ya está decidida, y ella hace lo posible para conseguir una cita con Jian y ofrecerle ser su esposa. Pero cuando él se entera de que ella quiere hablarle, este la rechaza muchas veces. Jian es un hombre bastante culto y a él le gusta mucho estudiar, pintar y le gusta su tranquilidad, así que rechaza ver a una mujer como Ji-woo, hasta que finalmente a ella se le ocurre decirle que es su ex compañera quien quiere hablarle, y él decide verla ya que él parece reconocerla más como su ex compañera que como la mujer que se convirtió hoy en día. Ella llega al palacio y obviamente llama la atención de la reina madre, la cual decide que espiará a Ji-woo por si acaso. Nuestros dos protagonistas hablan y finalmente Ji-woo le ofrece a Jian ser su esposa,
y vemos que este queda realmente sorprendido. En el epílogo vemos que cuando ellos dos eran estudiantes, a Jian parece que le gustaba mucho a Ji-woo y su sentido de justicia. Él la ayudó a esta en el colegio para que todo fuese más equitativo, y ellos dos parecen tener una mirada de atracción el uno por el otro. Y termina el capítulo número 1 de este drama.